de Radio Botellón. Muy bien, estamos escuchando algo raro, así que yo intuyo que por ahí debe ir la columna que trajo Pluma. Sí. ¿Puede ser? Sí, aunque Tiene un ritmo Porque viste que andino. siempre trae cosas tiene raras. un ritmo andino. Sí. Sí, obvio. Es Miki González esto. Es ritmo andino, medio electrónico ya, pero no es, o sea, todo el tono del disco que vamos a recomendar hoy no es tan así. Pero este está bueno para tener de fondo y hacer, como dice Ref, meter algo raro para llamar la atención. No, un poco el detonante de la columna es lo que está pasando estos días en Perú, que, o sea, vamos a tratar de no de explicar, pero decir, bueno, este disco que salió en el 86 en Perú y que esta situación que se está viviendo ahora un poco viene de la dictadura de Fujimori, en realidad, y de cómo no termina de resolverse después que cae la dictadura el problema de gobernar Perú. O sea, como, bueno, cayó el Fujimorismo, pero siguió siendo la principal fuerza política del país y voltea todo el resto y entonces, a partir de ahí, no sé, hace 10 años que hay todos presidentes que duran 2 meses, etcétera. Como una especie de 2001 permanente en el que caían los presidentes, pero no porque la gente estaba en la calle, sino porque hay una fuerza política que es golpista abiertamente. Claro, como... Y que es una de las más importantes del país. Y que encima es, o sea, una fuerza burguesa. Entonces, Claro. o sea, no más contradictorio, pero representa a todo un sector, es la más grande, o sea, la más estable pero no, o sea, no es tan antipopular y tan antidemocrática que no puede gobernar, o sea, genera tanto rechazo socialmente que no puede gobernar, pero a la vez no permite, o sea, como el resto de los partidos viven de crisis en crisis, no permite que nadie más gobierne. Claro. Entonces Perú vive así, no sé, Hace desde ya ¿cuánto? años. Bueno, y que además era una dictadura que quedó desfasada también temporalmente, porque, o sea, en un mundo donde lo que primaba era más el neoliberalismo, o sea, si bien fue una dictadura neoliberal, pero eran con métodos más de las dictaduras de los 70 del resto de América Latina que incluso. Pero bueno, o sea, es en parte por eso y en parte por después de las elecciones que hubo el año pasado en Perú, gana Castillo, es un chabón distinto al resto de los políticos más conocidos. Venía como maestro rural, además, o sea, como venía del campo, bueno, podía hacer algo distinto, generaba mucha expectativa y ganó en unas elecciones muy polarizadas, donde casi 50-50 podemos decir, o sea, ganando obviamente, donde la otra candidata era Keiko Fujimori, justamente, la hija de Fujimori, el dictador, terrible dictador de Perú, que encima hizo campaña, o sea, hacía campaña reivindicando a la dictadura del padre y principalmente contra el comunismo. Tipo, bueno, si viene Castillo, se viene el comunismo y bueno, entonces evitémoslo. Pero bueno, la cuestión es que viene gobernando Castillo todo este año, había muchas expectativas, no se fueron cumpliendo, eso le mete un poco de desgaste al gobierno, como que hizo bajar un poco las aguas, la simpatía que había. Este año, creo que abril o agosto, en abril había habido protestas por el aumento del combustible, por ejemplo, pero eran protestas más por izquierda. Bueno, ahora sobre eso se monta un poco la derecha desde el Parlamento para hacerle un golpe a Castillo. ¿Vos decís algo? No, que te lo pintan como al revés. Te lo pintan. Lo que pasa que Castillo hizo cualquiera igual, que Sí. dijo, la forma de parar a todos estos tipos que me quieren derrocar es cerrar el Parlamento. Claro. Y en realidad ahí les dio la excusa, inclusive, para decir, mirá, se está haciendo un autogolpe, cosas así. Claro. Y ahora el establishment político latinoamericano y la derecha te lo presenta como que el golpista es Castillo. Sí, sí. Pero en realidad ya lo habían querido destituir 4 veces. Sí. Y lleva 1 año de gobierno. Porque encima el Parlamento en Perú es más fuerte que el Poder Ejecutivo.
Claro. A diferencia de todos los demás países. Lo Puede cual- destituir. Eso es común en Europa, pero no en América Latina, Claro. que son todos regímenes recontra presidencialistas. Claro. Eh, Entonces, eso, como desde el Parlamento, donde el Fujimori tiene mayoría, intentaban destituirlo. Que es algo que venía pasando, o sea, con Merino, con Vizcarra. Bueno, a partir de eso lo detienen, empieza a haber movilizaciones exigiendo, o sea, no tanto en apoyo a Castillo, sino en primer lugar en rechazo al golpe, o sea, Fujimori, a esa derecha más tan rechazada socialmente, que viene recurriendo a esos métodos. Entonces movilizaciones que exigen trato justo con Castillo, fuera los golpistas, incluso cierre del Congreso, pues efectivamente es de donde se conspiró ese golpe, digamos. Entonces, bueno, nada, eso es como más la situación ahora. Después, cosas más de dónde viene y cómo llega este chabón, que es Miki González, a escribir un poco lo que escribe. Entre el fin de los 60 y los 80 en Perú hubo como si fuese un gobierno militar nacionalista burgués, que expropió el petróleo, nacionalizó minería, medios de comunicación, no sé, hizo que el quechua sea idioma oficial de Perú. Pero es como que hacía esas medidas y los mismos chabones decían, bueno, hagamos la revolución desde arriba para evitar que salga desde abajo. Entonces eran los milicos llevando adelante medidas como eso, progresivas o de nacionalizaciones. Pero bueno, en el 75 le hacen un golpe, otros militares, o sea, eso muy del poder, tipo revuelta policial, qué sé yo, golpe, para hacer como todas contrarreforma y ya ahí someten el país al FMI. Este que hace el golpe, Francisco Morales Bermúdez, bueno, no sé, no es conocido, o sea, pero empalma así con las dictaduras de los 70 acá. del resto del continente. Del plan Cóndor y todo. Claro, por eso es, o sea, lo primero era, bueno, someterse a los requisitos del FMI y, bueno, paquetazos y represión más dura, pues claro, o sea, como aplicar las medidas del FMI, inflación, protestas sociales y bueno, y empezaban a ver más común la represión como forma de resolver las problemáticas sociales. Entonces, bueno, a partir de eso, como desgaste, o sea, sí, descomposición o desgaste, empieza a haber más violencia social y a aparecer agrupaciones de la guerrilla, como Sendero Luminoso, por ejemplo. Entonces, un clima más. Obviamente, al mismo tiempo, muchos paros generales que se le hacían, no es que era todo guerrilla, también había como más organización de trabajadores en sí. Pero bueno, como uno cuando piensa... Bueno, pasaba en todo el continente, digamos. Claro. Eso, que en Argentina también era el cordobazo y la guerrilla. Y o sea, la las dos guerrilla. cosas así disputándose y también influenciando uno sobre la otra. Claro. Lo que tenía Sendero Luminoso capaz, más del maoísmo, pero bueno, había una población indígena y campesina muy grande en Perú y muy oprimida y eran guerrillas con bases sociales más campesinas también y más en el campo. Sí. No tan en la ciudad capaz como vimos en Argentina, aunque después obvio estaba el Tucumán, etcétera, pero eran en las ciudades. Sí, Esto eran como más comunidades rurales, onda Mocase, ponele. claro. Igual eran una... medio que- es difícil comparar porque eran muy una secta, pero una secta en algún punto literalmente, o sea... El Sendero Luminoso. Sí. Sí, era muy... O sea, en eso eran más maoístas también, como O sea, eran nefastos. Pero muy, mal. muy vertical todo. Y sí, métodos. Pero no es porque ponele, no sé, la guerrilla acá ponele que hacía operativo contra, no sé, la policía o los milicos o los patrones. Acá los tipos era hasta con los otros campesinos. Sí, ¿entendés? hasta con Era- campesinos. No, era muy nefasto. Y de hecho sobre eso se montaba mucho el Estado peruano Claro. para hacer como operaciones de falsa bandera, no sé, o decirle a una población pequeña, che, ahora van a venir 20 tipos que dicen que son periodistas pero son todos de Sendero Luminoso, así que reviéntenlos. Y después cuando llegaban no es que eran de Sendero Luminoso, eran 20 periodistas y Claro, y los cagaban como a tiro. aprovechaban eso para meter Claro. más pobre contra pobre.
Terrible. Pero digo, tenía bases reales, o sea, Claro. no sé, caían los senderos luminosos a una comunidad indígena y la forma de liberarla era cagando a tiro a todo el mundo. Sí, sí. No, era terrible. Sí, era medio bruto, medio muy, brutal. muy. Bueno, este es el primer tema del disco de Miki González que, o sea, en ese contexto de más violencia, o sea, el chabón mucho de las letras de los temas hablan de, bueno, siento que hay bombas, como tiroteos en la calle, cosas así. Termina este disco en el 84 y no se publica por la censura, o sea, porque temas muy izquierdista, digamos, para el momento, entonces tiene que esperar hasta el 86 para salir a la luz. Bueno, lo que tiene piola, no sé si ya pasó, pero hay una parte que con un teclado mete como si fuese toda una ametralladora, así como Mira. muy transmitir eso. Bueno, resuena medio pop. Para mí es un Cerati el chabón. A esto. A mí la voz me sonaba medio a Luca Prodan, pero... Ah, Sí. también. Bueno, muy 80. muy sí, súper. ochentoso. Claro, Rock ahí está de la los ametralladora. 80. Sí. Tipo, si buscas en Wikipedia dice post-punk peruano. Es que sí. Y Ah, sí, mirá. Sí, sí. Sí. New Wave, muy esa onda. Perú, perdón, con larga tradición Sí, ya sé. de que vas a decir. rockera. Sí. Es vanguardia en la psicodelia y vanguardia en el punk. Sí. Por Mirá. los Psychos. Los Psychos, claro. Y mientras en Estados Unidos En era los 60 los Claro. Psychos, la primera banda de punk de la historia. Y mientras en Estados Unidos toda la psicodelia era más ligada al rock, en Perú metió la psicodelia en la cumbia. La cumbia Claro. chicha. Claro. Es esa misma época. La más Sí. linda. Bancadísimo, sí, la más linda. Bueno, tiene esto después. El chabón muy estudioso de ritmos andinos y de música africana. Entonces, mucha percusión. Pero en este es el momento. El chabón era un músico de jazz. Y después creo que va a Estados Unidos o empieza a mamar música más rock, blues. Y termina haciendo esto. En una parte está buenísima. La canción directamente dice: dicen que por ahí que el país está en venta es para pagar la deuda externa. Como muy agitando. Muy bien. Sí, como directas las letras, no es así tan metafórico, tan Sí, poético. sí. Dice en otra parte, bueno, 1986, un año terrible, una atmósfera infestada de apagones y coches bomba, muchas masacres así en comunidades, etcétera. Y dice, este disco empezó en el 84 cuando me invitaron al Festival de la Nueva Canción en Quito, Ecuador, Sí. donde las estrellas eran Silvio Rodríguez y Mercedes Sosa, que estaba de gira con León Gieco. Y dice, Muy de entonces, izquierda todo. claro, tipo, bueno, me fui a ese festival de la Nueva Canción, ya el nombre, ¿viste? Todo cubano, pro Cuba. Entonces entendí que se podían hacer canciones con contenido político, ya no en folclore, sino en rock. Y entonces compuse el primer tema que fue ¿Dónde están? O sea, que es este que está sonando acá. Que está bueno. Sí, está bueno. Y después dice, bueno, a partir de ahí me empezaron a llamar para animar mitines de los partidos de izquierda. Y dice, no porque yo haya sido militante, sino porque las cosas que yo decía era lo mismo que lo que ellos proclamaban. Claro. Dice, bueno, tocaba en el Vaso de Leche, en eventos de Izquierda Unida, en Barrantes. Así fueron mis comienzos. Toqué en el aniversario del PUM, que no vi la vida de cada partido. Serían los socialdemócratas, que es, en la Plaza 2 Mayo. Pero dice, llegaban las madres de los conos, todo estaba rodeado de tanques. Nunca había estado en cosas así, se me ponía la carne de gallina. Bueno, como... Después de este disco se empieza a hacer eso, más músico ligado a la izquierda. Y es un disco que comercialmente ni la pega, no tiene muchas ventas, nada. Pero varios años después empezó a ser conocido como... O sea, no conocido, pero sí, se hizo más conocido y se hizo Reconocido. como un disco de culto del Claro. rock peruano. Claro. Después el chabón igual recambia, pues si lo escuchás lo que hace ahora o todos estos últimos, no sé. 20. ¿Sigue tocando? Sí, pero música electrónica con sonidos andinos. Que, está Que era bueno. lo primero que estábamos escuchando. Que era más... Pero no, ese tema igual era de este disco. Ah. Él Ah, dice, piola. eso no es música electrónica, dice él. Ah. Es música analógica con sintetizadores. Tipo, Claro. le puse un flanger a no sé qué Sí. y así. Pero lo nuevo que hace se parece más a eso.
Que está bueno. Bueno, este es lo mismo, también un tema muy contra la represión, tipo, veo que está la Marina, pero dice algo que estaba piola, pues dice como, esto me recuerda cuando había un general en una parte, como diciendo, bueno, hubo elecciones, nos permitieron votar después del golpe, pero la cosa no cambia, y me hacía acordar a Charlie que no es solo una cuestión de elecciones cerca de la revolución, como muy clima de ese momento de los 80, de vienen las democracias, pero Claro. siguen cosas sin resolverse y sin saldarse ahí. Entonces, bueno, dicen otra que tiene que ver capaz con el Sendero Luminoso. Ellos culpan al narcoterrorismo, por eso hay represión, asustan las bombas y los atentados, pero a mí me das miedo el instalador, el terrorismo de Estado, la desaparición, las torturas, como ubicado en ese contexto, Sí, no sí, todo sí. contra la guerrilla, Total. sino contra eso. Y después, bueno, hablando de cumbia chicha, hoy que decíamos, tipo los destellos, Juaneco, tiene una chicha, obviamente, ya más al final del disco. Está bueno para escuchar el disco, dura 30 y pico minutos. ¿Cómo se llama el disco? Puede ser tú. Y en la tapa está él, hecho un Cerati así en blanco y negro, y las letritas puede ser tú arriba. Este tema, Este es yo lo he escuchado este tema. y yo lo he puesto. Ah, capaz por vos, está bien. Pero Sí, nada, pues igual sí. es el típico sonido de la cumbia chicha. Sí, sí. Puede ser. No, pero estoy seguro que este tema lo escuché. Tiene como unas grabaciones de noticiero y cosas así, porque aparentemente este tema se lo pidieron de una ONG, pues le pidieron música para mientras pasaban filminas. Entonces él había hecho esta base y después le hacen la música, la letra con... Claro. En los coros está Calamaro y Charlie, Mira, flashero. Después Pero. qué piola. ¿Sampleados? No. No, Ah, grabado grabado. en Ah, vivo. mirá, zarpado. vino a grabar a Buenos Aires. Bueno, y después tiene estas partes el tema. Remodelar las propias edificaciones. Como ese material de archivo así medio documental. Además Charlie canta los coros en otro tema. Miguel Abuelo creo que canta en uno y dice, menos mal que no se cruzaron en la grabación, que estaban peleados. Melingo viene a grabar. Y la verdad no sé bien cómo, porque es su primer disco. Y te van a tocar todos los cracks. A tu primer disco sos un músico peruano ¿Cómo? desconocido. ¿Y cómo se explica eso? ¿No se sabe? Ya tendría contacto desde antes. Conocidos por las discográficas. Claro. Pero Claro. supuestamente iban a ir ellos a grabar a Perú. Y como cambia alguien de discográfica, se viene él a Buenos Aires para no perder la chance. Pero bueno, es como dice, yo no quería aprovechar a ninguno de ellos para sacar ventaja. Entonces le dije, bueno, pasen y pasémosla bien. Mientras tanto, tipo, no me hagas vos la canción o Claro. cantala para pegarla, sino sumate vos a mi disco. Claro. Entonces los manda a hacer coro, bueno, vengan acá. Claro. Y hace esto. Y después, bueno, algunas partes creo que tocan o producen. Pero bueno, como tiene un poco de todo. Tiene con Calamaro hacen otra que se llama Jingle Coca-Cola o Coca-Sola, que se no lo bajé, pero bueno, está bueno. Que ese sí, supuestamente él le dejaba el estudio a Calamaro y a la gente que iba. Este es, medio oscuro. Él hacía música para comerciales antes. Ah, Entonces mirá. después le graban este y dice, bueno, subámoslo como jingle. Con este arranca el lado B del disco, digamos. Se escucha la voz de Calamaro de fondo. Claro. Sí, se escucha. Es así, dura un cachito. ¿Qué más? Ah, bueno. Hasta el 2000 duró después el fujimorismo, ¿no? Sí. Del 90 al 2000. Claro, es un montón. Después, cuando cae, se formó la Comisión de la Verdad y la Reconciliación y dice que entre los años 80 y 90 en Perú se produjeron 69.280 muertes, de las cuales el 90% eran campesinos. Es una locura. Claro, una barbaridad. tremendo. Yo había leído Es alguna una vez locura, sí. que inseminaban mujeres campesinas. No, al revés, Los las fujimoristas. esterilizaban.
Las esterilizaban, Eso eso sí, quise sí. decir. Sí. Para que no se puedan reproducir, o sea, Ujú. Sí, sí, a así. nivel de brutalidad. Totalmente en contra de su voluntad, obvio. Sí, Sí, forzoso. ni forzoso. hablar. Bueno, y después además de eso, lo que terminó llevando consigo era para llevar adelante todas esas medidas ultra impopulares. O sea, fue como la total neoliberalización del país. Todo privado, privatizaciones bien noventoso. Y obviamente, bueno, intervenir sindicatos, federaciones estudiantiles, persecución Claro. a los partidos, a las organizaciones, etcétera. Arman una nueva constitución, creo, en el 93. Pero bueno, por ahí, como en realidad el dato era más para este disco, todo lo anterior, es decir, más el clima de enfrentamiento en la calle, está recontra expresado, está muy bueno. Y después nada, o sea, por ahí lo de más la actualidad es como esa dictadura que fue acompasada con su momento, o sea, como parecía de los 70, pero estaba en el 90, Sí. llevando adelante las medidas neoliberales, etcétera. Es una parte del problema de que no termina de resolver, inclusive ni siquiera la propia burguesía o la clase dominante peruana, de nadie que sea capaz, ningún personal político capaz de manejar el país hoy. Pues bueno, eso, justamente como la única que tiene cierto aparato o peso es rechazada masivamente. Y bueno, y estos días, después de las grandes movilizaciones que había en rechazo al golpe, ayer el video que circulaba, que era terrible, era el de la imagen de sacando el ejército Sí. para amedrentar, que también muy clásicas, como no algo meramente institucional parlamentario, sino directamente, bueno, con el ejército en la calle para terminar de consumar el golpe, o sea, para amedrentar, etcétera. Así que bueno, es medio como la alternativa en realidad sería eso, o sea, como que logren triunfar la parte de las movilizaciones y eventualmente, no sé, nuevas constituciones, como sacarle poder a ese parlamento y a esa derecha ultra rancia que no va a permitir nada. Pero bueno, o sea, lo que queda en evidencia también es como que el resto de la burguesía, que no es el fujimorismo, no es capaz de sacarse de encima ese lastre social. No. No, y en una parte importante no quiere, en realidad. Claro, Porque le recontra sirve. Porque está todo. Cualquier gobierno que venga está recontra tensionado por la ultraderecha. Claro. Entonces, ¿qué va a Claro. cambiar? Nada. El tema es que ese sector es tan de ultraderecha que cuestionan la propia institucionalidad Claro. democrática. Entonces es toda una inestabilidad total. claro. Nada. O sea, en la propia nada burguesía, dura. decíamos, está ese debate de hasta dónde cuestionar la democracia o no. Sí, ese está Y en todo el mundo. En todo el está ese mundo, debate, claro. Entonces en Perú, como se sienten resarpados los tipos, y la Claro. estuve cuestionando por derecha todo este tiempo. Ahora bueno, que lo como hace todo el mundo, aprovechamos, claro. claro. O sea, se hace así, muchachos, miren. Entonces, Sí, sí, como total. eso, que no pasen en Perú sería clave. Pero bueno, para que no pasen, después tenés que, no sé, terminar de meter preso a Fujimori, a la hija, que no se puedan presentar con medidas. Bueno, y medidas populares, obviamente. Que es lo que Castillo, donde hace agua. Claro. Sí, no hizo, o sea, no hizo nada. De hecho, las protestas que tuvo fue porque había liberado los precios de los combustibles y con el tema de la guerra en Ucrania se había ido el precio a la mierda y salió todo el mundo a protestar. Claro. Y el chabón no es que hizo algo, o sea, reprimió esas protestas que eran de campesinos, de gente Claro. del interior. Claro. Entonces, bueno, obvio. Porque es como así como la dictadura revertía todas las medidas más, aunque sean de nacionalista burgués, proteccionista, etcétera. Hoy en un punto vos contra el neoliberalismo tendría que revertir las privatizaciones, Claro, tendría que revertir pero no lo la hacen. flexibilización. Entonces como los nuevos gobiernos que venían, no sé, contra Macri y Alberto, Claro. no revierten eso, quedan ahí sin sustento social. Tipo, ¿por qué te voy a bancar a vos si no Buen cambió mensaje tanto para en mi vida? Lula ese, ¿no? Que asume ahora, Claro, por ejemplo. que asume Sí. el 1 de enero. Tendría que... Cambiar mis condiciones. Claro. ¿Qué parte no entendés? Claro. Bueno, y el último tema, no sé si es el último del disco, pero al menos el último que les comparto, se llama Soy un proletario.
Ah, listo. Y es un temazo total. Identificada. Estaba sonando recién, ¿o no? Sí, estaba Ah. sonando recién. Sí, Pero no lo presenté y es el más. Ahí va. Es el más lindo de todos. Ah, y pongo música. Bueno, eso. Este es más Excelente. Charlie, ¿no? Charlie solista de los 80. Sí, re. Solo que, bueno, con una letra más radicalizada, pero... Bueno, ahí está. Me gustó. Había dejado sin música al bar. Así que por eso desaparecí Ah, abruptamente. Musicalmente, por ahí no tanto pero otros que pusiste eran muy kicks modernos, cosas así. Sí, para mí re. Me Este sí. recontra sonó. Este re también. Este también, sí. Sí, sí. Tipo, no, sí. Sí, sí. Pero recontra. Es eso, sí. Sí, sí. O sea, esa etapa de Charlie en particular. Porque el chabón estuvo en Estados Unidos y trae también seguro esos Claro. sonidos. Así. Claro. Porque dice, vengo del jazz, vengo del rock. No había mucha forma de traer esos sonidos. No había tanta globalización. Bueno, excelente. Me gustó, suena A mí bien. Está muy Suena piola. Está muy bueno. Sí. Recomiendo. Es de mis discos favoritos. Se agradece la recomendación. Es de mis discos favoritos. Excelente, entonces Miki González, se extrañaba la columna musical, quiero decir eso. Lamentablemente trae consecuencias. Sí. Es un gran poder que conlleva una gran Sí, responsabilidad. sí. Pero se extrañaba. Esperemos que la temporada que viene vuelva sin acarrear consecuencias desagradables, digamos, ¿no? No quería terminar el año sin hacer una última. Claro, está muy bien. Excelente. Miki González entonces en la voz de Pluma Punk. Y tenemos que decir qué hacer. Si están cansados podemos tomar otro descanso y escuchar un ratito de Miki González. ¿Podemos escuchar un ratito de Miki González? ¿Y seguimos? Otro tema más. A ver, déjame buscar. ¿Les parece? tiene unas ganas de recargar el vaso ese señor. Y cuando después que escuchamos un cachito más de Miki González, que a todos nos gustó mucho, venimos con el 2022 en imágenes. ¿Qué les parece? Me parece maravilloso el último bloque del año. Pues allí vamos.